Hola, muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos nuevamente a este su programa Sembradores al Aire. Saludo a todos aquellos que nos escuchan a través siempre de esta, la mejor 107.9, a través de nuestras redes sociales también que nos acompañan en este momento, pues un poco de acercamiento a Dios, de meditar un poco lo que va pasando en nuestro mundo, en nuestros momentos, en cada situación de nuestra vida. Bueno, pues para iniciar este momento de encuentro con Dios, de reflexión, pues iniciamos siempre con esta oración, con un momentito de oración, que precisamente es el tema un poco que hablaremos en este día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hola, Señor, aquí estoy nuevamente frente a ti para escuchar tu palabra, para alimentarme de ti, para encontrarme contigo, para recordar que tú siempre estás conmigo y yo contigo, para recordar que no vamos solos en este camino, que tú siempre nos acompañas, que tú eres aquel que nos guía en cada momento de nuestra existencia, en cada momento de nuestra vida, que aprendamos a reconocerte en cada situación de nuestra vida, en todos estos momentos buenos y malos, felices y tristes, pero saber que tú eres quien nos fortalece. Gracias, Señor, por este momento que nos concedes iniciar, que nos concedes participar de tu presencia, alimentarnos de tu palabra y reflexionar sobre aquello que tú quieres un poco más de nosotros. Amén. Muy bien, bueno, pues seguimos avanzando en este camino que hemos llevado. Hemos estado hablando, pues ya el mes pasado un poquito sobre la conversión personal, también sobre la conversión comunitaria y la conversión pastoral, que son los temas que un poco hemos tratado de abordar en estos tiempos, especialmente el tema del discernimiento. El discernimiento que el Papa Francisco nos ha estado dando unas grandes catequesis precisamente sobre esto, sobre algunos elementos necesarios dentro del discernimiento. Ya nos hemos ido hablando cada vez un poco más, profundizando en el discernimiento. En este día, pues retomaremos un poquito estas catequesis de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, sobre un elemento constitutivo precisamente del discernimiento, que es la oración. La oración, que es muy importante. Nos habla de este sentido como una familiaridad con el Señor. El tener esa confianza que nosotros necesitamos con el Señor. Sentirnos de verdad cercanos, familiares con nuestro Señor, con Dios. Saber que Él está siempre acompañándonos en cada momento. Y bueno, ante esta reflexión, el Papa pues inicia a través de una carta de la Biblia, ¿verdad? De esta carta de San Pablo a los Efesios. Vamos a escuchar esta carta de San Pablo. Por consiguiente, pongan cuidado en no comportarse como necios, sino como sabios. Por lo mismo, no sean insensatos, sino procuren entender cuál es la voluntad de Dios. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, sino más bien, llénense del Espíritu. Y reciten entre ustedes salmos, himnos y cánticos espirituales. Canten y alaben de corazón al Señor, y den gracias siempre por todo a Dios Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, pues recordar esta parte de la Biblia, esta carta de San Pablo, exhortando a aquel pueblo de los Efesios, ¿verdad?, a descubrir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Precisamente a través del discernimiento. Un discernimiento que parte, nos dice el Papa, de esta actitud esencial en nuestra vida, la oración. La oración que tenemos que tener en cada momento de nuestra vida. Nos dice en Fratelli Tutti que sea pues ese encuentro siempre. Nos habla un poquito como lo dice San Juan de la Cruz, ¿verdad? Que en todo momento de nuestra vida, cada actividad de nuestra vida la convirtamos en una oración. No es necesario estar todo el día repitiendo y rezando y todo el día estar en una constante oración, digamos, en este sentido, sino más bien al contrario, hacer de nuestra vida una oración. Que todo lo que realicemos, lo realicemos siempre buscando dar esa gloria a Dios, buscando ese encuentro en Dios, buscar agradar en cada momento de nuestra vida a Dios. Y yo creo que si actuamos así, pues vamos a sentir precisamente esa familiaridad con Dios, esa cercanía que el Señor tiene hacia nosotros. Nos dice que la oración, el secreto de la vida de los santos, es precisamente la familiaridad y confidencia con Dios.
que crece en ellos y hace cada vez más fácil reconocer lo que a Él le agrada. Ese es el secreto de los santos, nos dice el Santo Padre, el Papa Francisco. Esa cercanía con Dios, esa confidencia, ese encontrarnos con Dios precisamente como un encuentro con un amigo, no con un extraño, no con alguien a quien no conocemos, sino precisamente con Dios, que es aquel que pues nosotros nos esforzamos en conocer y que Él nos conoce. Eso es muy claro, tener muy claro siempre eso, que es Él quien nos conoce siempre a nosotros, quien busca acercarse a nosotros, y bueno, a nosotros nos toca solamente responder a ese encuentro que el Señor quiere tener con nosotros. Y nos dice, cada vez, pues ir profundizando en esta oración, en esta cercanía con Dios, en esta confidencialidad, y esto nos va a ir ayudando a reconocer, decíamos en la lectura de los Efesios, la voluntad de Dios, lo que a Dios le agrada. Reconocer qué es lo que Dios quiere de nuestra vida, tratar de ir descubriendo, eso es el discernimiento, ¿verdad? Ir descubriendo la voluntad de Dios en mi vida, no apegado solamente a lo que yo quiero, sino también descubriendo qué quiere Dios de mí, qué es lo que Él quiere que yo vaya haciendo, cómo quiere Él empezar a guiarme. Nos dice también el Papa, esa familiaridad vence el miedo o la duda de que su voluntad no sea por nuestro bien. Muchas veces creo que vamos siguiendo este camino del Señor y a veces pues nos sentimos nosotros pues solos y pues creemos a veces en una falsa oración que hacemos, que vamos descubriendo qué es lo que Dios quiere, pero a veces somos nosotros mismos los que en realidad queremos controlarnos, queremos no dejar las cosas fuera de nuestro alcance. ¿Por qué? Porque tenemos miedo, porque tenemos dudas, y a veces pues nuestra oración no es una verdadera oración, porque en realidad somos nosotros los que hacemos lo que nosotros queremos, nuestra voluntad, guiarnos por nosotros mismos. Entonces, bueno, el Señor nos dice, bueno, conforme nos vamos acercando más a Dios, vamos teniendo esa familiaridad, esa cercanía con Él, el Señor nos va quitando los miedos que nos paralizan tanto en cada momento, las dudas que no nos permiten actuar. Por eso es muy importante esta oración, la familiaridad, para que vaya quitando de nuestros corazones las dudas, el miedo, y poder así descubrir realmente cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere que vayamos haciendo, qué es lo que Dios quiere en nuestra vida. Ciertamente también nos recuerda el Papa, el discernimiento no pretende una certeza absoluta. Nunca vamos a encontrar una respuesta así al 100%. ¿Por qué? Pues porque no se trata de fórmulas, no se trata de una receta de cocina, ¿verdad? Que necesita exactamente las cantidades perfectas para que quede bien. Se refiere a las personas, a la vida, a cada uno de nosotros. Y la vida de nosotros, pues no siempre es lógica, presenta muchos aspectos que no se dejan encerrar en una sola categoría de pensamiento. Ahí podemos decir en este sentido tantas recetas como personas, ¿verdad? Y ahora esta semana pasada hemos llegado ya a los 8,000 millones de habitantes en el mundo. Imagínense cuántas personas ya vemos en este mundo. Y bueno, cada persona tiene un corazón, cada persona tiene una forma de pensar. Absolutamente todos somos diferentes, todos somos, pues eso es lo que es bueno, ¿verdad? En este mundo, que todos seamos diferentes. Entonces cada quien puede contribuir con una parte de su forma. Y cada corazón pues tiene su forma exacta de acercarse a Dios. Nadie es igual que otro. Sí, podemos claro que tomar algunos aspectos necesarios que nos van a ayudar. Sin embargo, reconocer siempre eso. Todos tenemos nuestra propia forma de acercarnos a Dios, nuestra propia forma de entendernos, de comunicarnos con Él, de sentir su presencia. Por eso, bueno, no vamos a llegar a una certeza absoluta, porque como decimos, cada vida es diferente. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia forma, nuestro propio carácter, nuestra propia forma de pensar, nuestro propio corazón, nuestra propia forma de sentir. Y todo esto pues va influyendo precisamente en ese discernimiento. Cada quien tiene que irlo resolviendo personalmente. Sin embargo, bueno, siempre basados pues a lo mejor en algunas categorías que sí nos van ayudando a todos. También no significa que toditito sea diferente, ¿verdad? Claro que también hay muchas cosas que nos pueden ir ayudando. Y bueno, precisamente por eso la vida de los santos, la vida de Jesús, tiene que ayudarnos a nosotros a ir discerniendo precisamente cuáles son aquellas cosas que de verdad nos pueden ayudar a que todos caminemos hacia Dios.
cada quien dando sus pasos, cada quien a su ritmo, cada quien de su forma, pero todos buscando pues precisamente esa santidad, que es a la que estamos todos llamados a través de este discernimiento. Nos dice el Papa también, es signo del encuentro con el Señor la alegría. ¿Realmente este encuentro con Dios me está llevando a la alegría? Yo creo que todo encuentro con Dios siempre tiene que dirigirnos a la alegría. Siempre tiene que provocar en nosotros realmente la alegría de nuestro corazón, de nuestro ser, tanto que pues nos cambien, ¿verdad? Que nos vayan contagiando desde una sonrisa, cuando tenemos esa familiaridad real con el Señor, cuando nos vamos acercando realmente a Él. El encuentro con el Señor siempre tiene que ser causa de alegría. Aún así, en nuestras dificultades, hay que recordar que la alegría pues viene de dentro, no de fuera. Y que ante las adversidades, sí, también, que son muchas en este mundo, pues sentamos siempre pues esa presencia de Dios. Y bueno, ahí se nos presenta un ejemplo, ¿verdad? Recordamos en aquel evangelio, cuando nos habla del joven rico, ¿verdad? El joven rico que decía, bueno, pues yo he cumplido todo, yo sigo al pie de la letra la palabra de Dios y trato de hacer siempre aquello que el Señor me pide. Sin embargo, el Señor le dice, ¿qué me toca hacer? Bueno, pues ahora te toca hacer, vende todo lo que tienes y entrégalo a los pobres. Y nos dice, bueno, pues aquel, y ven y sígueme, le dijo el Señor. Sin embargo, ante aquella decisión, ante aquella pues exhortación de Jesús, ¿qué hace el joven rico? El joven rico tenía tanto apego a sus cosas materiales, porque decía que eran tantas sus riquezas y tanto su apego, que no pudo desprenderse. Nos dice el Evangelio, aquel joven se fue triste, decidió no seguir a Jesús, decidió irse triste con sus apegos, con sus riquezas. Bueno, pues aquí vemos cómo este joven pues no estuvo abierto precisamente al encuentro con Dios que provoca alegría, sino que se fue triste. ¿Por qué? Porque estaba apegado a sus riquezas, porque no será capaz de dejar aquellas cosas que sí son buenas, pero no son lo necesario, no son lo esencial en nuestra vida. El Señor pues nos invita precisamente a ser capaces de dejar todos aquellos miedos. Seguramente que ese joven tenía dudas, tenía miedo de qué va a ser de mí mañana si dejo todas mis riquezas. Bueno, pues es confiar en Dios siempre, que es Él quien nos acompaña, quien nos guía, quien nos va a ayudar a que no nos falte lo necesario. Sí, quizá no vamos a tener lujos, pero sí lo necesario que el Señor nos ha prometido. Y especialmente, bueno, saber que todo eso, lo que renunciamos, siempre es por nuestro bien, por la vida eterna, que es el regalo más grande que Dios nos da. Y creyendo de verdad en esta vida eterna, pues nos vamos a llenar de alegrías cuando nos vamos acercando cada vez más a Él y que nos va ayudando precisamente a este discernimiento. Estar en oración significa abrir el corazón a Jesús, abrir nuestro corazón, realmente mostrarle al Señor aquello que hay dentro de nuestro corazón, aquello que tenemos, es acercarse a Jesús. Muchas veces decimos, bueno, pues sí, los templos están solos, ¿verdad? Cada vez más. Cada vez menos nos acercamos a Jesús. Todos nos acercamos cada vez menos a Jesús y necesitamos de Él. Necesitamos precisamente acercarnos a Él. Y sí, ciertamente que el templo es un lugar privilegiado. El Evangelio de ayer nos decía eso, ¿verdad? Mi casa es casa de oración. La casa de mi Padre es casa de oración. Sí, es un lugar privilegiado. Pero también, no necesariamente, ¿verdad? También hay lugares especiales. Nos dice el Señor, bueno, cuando quieras encontrarte con el Señor, entra a lo profundo, a lo secreto de tu habitación, cierra la puerta y ahí encuéntrate con Jesús. Es bueno simplemente buscar esos momentos de oración con Dios, buscar esa cercanía para estar siempre con Él. Nos dice en Fratelli Tutti, para que sea posible la oración también son necesarios algunos momentos solo para Dios. Decíamos que nos decía, hace ratito decíamos, bueno, San Juan de la Cruz decía, hacer de nuestra vida toda una continua oración. Y sí, que toda nuestra vida. Sin embargo, a pesar de todo eso, también necesitamos momentos especiales para Dios. Que dejemos todo para ofrecerle un momentito a Dios. No son momentos largos, como decimos, no es necesario que estemos todo el día en nuestra oración. No, pero es necesaria esa presencia, a veces breve, pequeña, en nuestro hogar. A veces nos dice el mismo Papa, ¿verdad? La oración no significa solamente el estar
bla, bla, bla. Solamente el hablar y hablar y hablar y hablar, como a veces lo hacemos. Claro que también nos ayuda, pero no se trata solamente de eso, sino como decimos ahorita, abrir nuestro corazón, encontrarnos con Jesús, dejar que Jesús entre en mi corazón y nos haga sentir su presencia. Después ese abrirnos a la presencia de Dios, que se hace presente en cada momento cuando nosotros lo dejamos entrar. Claro, recordamos que el Señor nunca nos obliga, siempre está ahí presente, pero nos ilumina. Este encuentro es también, pues nos dice el Señor, es andar, caminar en la luz. Y nos dice, no podemos estar al mismo tiempo en la luz y las tinieblas. O estamos en la luz o estamos en las tinieblas. Y recordar, el Señor siempre es esa luz que nos acompaña, que nos ilumina, para aprender precisamente a lo que buscamos en este día. Discernir cuál es la voluntad de Dios en mi vida, qué es lo que me toca hacer en este momento. Y bueno, nos dice aquí también el Papa. Y ahí podemos discernir cuándo es Jesús y cuándo somos nosotros con nuestro pensamiento. Muchas veces lejos de eso que quiere Jesús. Aprender a distinguir. A veces nuestra oración, pues sí, es este encuentro que buscamos con Jesús, pero como decíamos hace un momento, muchas veces en realidad ni siquiera nos dejamos encontrar con Jesús. A veces es tanto lo que traemos en la cabeza que somos nosotros mismos los que queremos, pues a veces engañarnos a nosotros mismos, hacernos creer a nosotros mismos que es Jesús, pero no, somos nosotros. Es muchas veces solamente nuestros caprichos, nos dejamos llevar solamente por nuestros caprichos, por lo que yo quiero, y no dejamos que Jesús realmente entre en nuestros corazones y nos hable y nos ayude a encontrarnos verdaderamente con Él y aprender a distinguir realmente si es su voluntad o es nuestra voluntad. Hay que ir aprendiendo a esto, ¿verdad? Ahí podemos discernir, nos dice, cuándo es Jesús y cuándo somos nosotros con nuestros pensamientos. Claro, el Señor también se manifiesta a través de nuestros pensamientos. A mí me ha pasado muchas veces, ¿verdad? En la oración, y yo siento que le hablo a Jesús y siento que me responde, pero luego hay que discernir, bueno, ¿esa respuesta era realmente Jesús o era yo? A veces soy yo mismo. Y bueno, yo creo que como nos decía el Señor, el Papa un poquito antes, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a saber distinguir realmente si es el Señor? Pues cuando aquello que discernimos, aquello que nos lleva en este encuentro con Jesús, nos da realmente una alegría plena, real, y nos da paz, nos quita el miedo, nos quita la duda. Sin duda que cuando realmente tenemos este encuentro con el Señor, vamos a ser capaces de quitar esas dudas, ese miedo, que pueden turbar nuestro corazón cuando nos disponemos a cumplir la voluntad de Dios. Entonces, bueno, buscar cada vez distinguir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere en mi vida. Pues estos son los temas que seguimos tratando y que vamos a seguir tratando, ¿verdad? Sobre el discernimiento en este día, especialmente a través de la oración constante que es necesaria en cada momento, siempre tener esos momentos de oración. Y bueno, pues como decíamos aquí, no se trata solamente del bla, bla, bla. Es muy importante, ¿verdad? Ahorita recordamos, ya estamos en los 46 rosarios, ya vamos casi a la mitad, yo creo, de estos rosarios a la Santísima Virgen. Y claro que son muy importantes, por eso decimos, son muy importantes esos momentos de rezos que hacemos a la Virgen, de ese encuentro, de este darle gracias, de este pedirle también su intercesión, su iluminación, su compañía, su protección. Sin embargo, claro, nos dice, bueno, pues esos momentos de nuestra vida, claro que son muy importantes, pero siempre es también importante buscar aquellos momentos especiales de oración, de encuentro más personal con Él, de dejar, pues a veces hasta incluso la comunidad, a nuestra familia, sino buscar aquellos momentos más íntimos. Decíamos al principio, lo que nos habla el Papa es la familiaridad con el Señor. El sentirnos realmente en la presencia del Señor como un encuentro con una familia, con nuestro mejor amigo. Como cuando estamos con nuestro mejor amigo, pues nos abrimos completamente, ¿verdad? Somos capaces de ser auténticos. Bueno, pues así es ante el Señor. También tenemos que ser capaces de tener esta autenticidad, de abrir nuestro corazón hacia Él y de dejar que Él entre en nuestro corazón. Solamente así, bueno, pues el Señor nos va a ir ayudando precisamente en ese discernimiento. Esto nos va a ayudar precisamente a lo que buscamos, conocer cuál es la voluntad de Dios en mi vida, cuál es la voluntad de Dios
en qué es lo que me toca hacer a mí. En este momento sí, primero con mi vida, pero siempre enfocado también en los demás. Somos seres sociales, decíamos, ya somos 8,000 millones de habitantes en este mundo, y bueno, pues en cada uno de ellos pues también se va haciendo presente el Señor. Recordamos siempre al Señor, especialmente con los más pobres, con los más necesitados. Y bueno, ante nuestra sociedad, ¿qué me toca hacer? A veces sí exigimos, claro que muchas necesidades que tiene que haber, que hay en nuestro mundo, y exigimos muchas veces precisamente a todas nuestras autoridades, ¿verdad? Pero hay que reconocer también la parte que nos toca. El trabajo en la paz que tanto necesitamos, pues tiene que venir también de nosotros, pero desde la oración, desde aprender a discernir. Porque, como les digo, no significa solamente decir qué es lo que nosotros queremos, sino qué es lo que Dios quiere de nosotros. Nos dice el Papa, sabemos que discernir no es fácil, porque no somos máquinas que reciben instrucciones y las llevan a cabo, sino personas. Y en la vida de las personas muchas veces se presentan tantos tipos de obstáculos, sobre todo afectivos. A veces sí nos dejamos llevar por aquello que nosotros queremos, que nosotros buscamos, y no por aquello que busca el Señor. No somos máquinas, somos personas que tenemos que ir discerniendo. No recibimos instrucciones tal como las máquinas, ¿verdad? Y a veces ciertamente también ya hablamos de la inteligencia artificial, pero pues no, más bien esa inteligencia son códigos, ¿verdad? Que las mismas personas han puesto. No puede haber una real inteligencia en las máquinas, sino son códigos que van, pues en este sentido, dirigiendo, ¿verdad? Si haces esto, pasa esto, y si pasa esto, haz esto. Eso es lo que recibe la máquina. Y nosotros no, nosotros somos capaces de discernir. Y nos dice, bueno, sobre todo cuando hay estos obstáculos que es diferente, pues que son los afectivos. Siempre en nuestro corazón va a haber ese amor o ese odio, esos sentimientos que se encuentran y que tienen que llevarnos precisamente a encontrar ese discernimiento, eso que Dios quiere de nosotros. Muy bien, pues con eso cerramos este tema de este día, que nos habla sobre la oración tan necesaria para el discernimiento. Y bueno, pues antes de cerrar nuestro programa, pues bueno, queremos saludar a todos ustedes que nos han escuchado en este día, y bueno, pues a seguirlos invitando, ¿verdad? Todos los sábados, aquí de 7:30 a 8 en Sembradores al Aire, aquí a través de la mejor 107.9. Pues ya estamos también próximos, recordamos ya el día de mañana en nuestras Eucaristías, en todo el día, pues celebramos ya este domingo de Cristo Rey, reconocer a Cristo como el Rey de nuestras vidas, como el Rey del universo, como el Rey del mundo, a ponernos en su presencia, ¿verdad? Yo creo que es muy importante esto que nos decía el Papa, ¿verdad? Bueno, también descubrirlo a Él realmente como el guía de nuestra vida, como la luz que ilumina nuestras vidas. No vivir en las tinieblas, sino vivir ante la luz del Señor. Pues ya iniciamos este tiempo, que es los fines de los tiempos litúrgicos, ¿verdad? Terminamos ya este año litúrgico para empezar ya el próximo domingo, o sea, de mañana en 8, pues ya con el tiempo de Adviento. Ya ahorita ya me decía Julio, ¿verdad? Ya empieza a oler a Navidad. Ya las tiendas se nos han adelantado. Y luego nomás, en cuanto quitan el pan de muerto, empiezan a poner las roscas de Reyes ya. Y ya con eso, pues ya parece que ya llegó la Navidad. Ya quitaron las calacas y las calabazas. Y ahora, pues ya están los arbolitos de Navidad. Pues ya nos vamos acercando, ¿verdad? A este tiempo pues tan importante, ¿verdad? En nuestra sociedad. Y bueno, creo que es también un tiempo muy familiar de encuentro con nuestras familias, pero creo que es muy importante no perder en este tiempo que se acerca precisamente lo central. ¿Qué es lo central? ¿Qué significa la Navidad? Pues la Navidad es el nacimiento de Jesús. Hay que recordar pues siempre eso en el centro de nuestra vida. Claro, como les digo, también Jesús, que nos va a llenar de alegría, como decíamos, a través de la oración, pues también nos va a llevar al encuentro con los demás, especialmente con los familiares, con aquellos más cercanos, con aquellos que amamos, para podernos acercar más a Él. Y bueno, pues también recordamos, ¿verdad? Ya estamos también cada vez acercándonos más a la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, pues ella también tan mexicana, tan nuestra, ¿verdad? Tan nuestra que bueno, pero también la compartimos con todo el mundo, ¿verdad? Nuestra Madre Santísima, que ha querido quedarse aquí en México. Y bueno, pues aquí en Fresnillo tenemos nuestro santuario dedicado a la Virgen de Guadalupe. Y ahorita están los 46 rosarios que salen todos los días a las 8:15 del templo parroquial de la Purificación para llegar
a la parroquia, al santuario de la Virgen de Guadalupe, pues ahí a terminar con las oraciones, ¿verdad? Todos los días están saliendo. Y bueno, pues ya vamos también acercándonos al docenario. Ya recordemos, bueno, después de estos años que la pandemia nos lo había impedido, pues ya este año se retoman nuevamente nuestras peregrinaciones. Esperamos contar con la presencia de cada uno de ustedes, pues demostrando ese amor a Dios, que también se manifiesta a través del amor de la Santísima Virgen María, ¿verdad? Que es ese regalo tan grande que el Señor nos quiso dejar en la cruz. He aquí a tu madre, hijo, he aquí a madre, he aquí a tu hijo, hijo, he aquí a tu madre. Bueno, pues la Madre de Dios, que es Madre nuestra, y bueno, invitarlos, ¿verdad? Recordamos todas las parroquias de nuestra ciudad de Fresnillo, pues nos acompañan, ¿verdad? En esas peregrinaciones, algunos otros lugares también nos acompañan. Entonces, bueno, estar preparados, ¿verdad? Ahí informarnos, ya están los programas, ¿verdad? Ya van saliendo, ya se empezaron a distribuir, para recordar qué día nos toca hacer nuestra peregrinación a este santuario. A dar gracias a la Virgen Santísima, a la Virgen de Guadalupe, pues también por su intercesión ante Dios, por todos los dones que nos concede. Y bueno, como siempre, a seguirle pidiendo por todas nuestras necesidades, especialmente por la paz que tanta falta nos hace, que tanto necesitamos, y pues que todavía estamos sin vivir la verdad, que pues bueno, desgraciadamente yo creo que sí vamos a seguir un tiempo, pero es necesario hacer aquello que está en nuestras manos, seguirnos encomendando a Dios, recordar siempre la necesidad de esta oración que tenemos que tener todos los días de nuestra vida, buscar esos momentitos, pequeños momentitos de encuentro con Dios, como decimos, sin necesidad de tanto bla bla bla, de tantos rezos, sino más bien de abrir nuestro corazón ante el Señor. Aquí también nos decía un poquito, ¿verdad? Eso que decíamos Santa Teresa de Ávila. Tratar, la oración es tratar de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos que nos ama. Es un encuentro con alguien que estamos seguros que nos ama, con Dios. Y bueno, aquí también tenemos que buscar nosotros amar de la misma forma. Sin duda que no vamos a amarlo exactamente igual porque Él es Dios, pero pues un poquito más. Y bueno, esto nos va a ir ayudando siempre a este discernimiento que tanto necesitamos. Pues muchos saludos a todos ustedes que nos acompañan a través de esta, a la mejor 107.9. Los esperamos el próximo sábado a la misma hora, a las 7:30 de la mañana, en este su programa, para volvernos a encontrar, pues un poquito reflexionando con el Señor, con nuestro Dios, que Él pues nos acompaña en cada momento de nuestra vida. Revolucionarios de la radio.